Muy buenas a todos, como habíamos prometido, estamos grabando la clase eh, y vamos a subir al aula virtual para que puedan repasarlo. Y vamos a hacer eh, un pequeño repaso de toda esa semana que tuvimos, prácticamente nuestra primera semana de clases, donde estamos haciendo una introducción a la programación. Habíamos dicho que las primeras semanas sería una nivelación. ¿Por qué una nivelación? ¿Qué significa? Muchos de ustedes ya vienen de escuelas técnicas, o ya vienen del ingreso a la UTN, o ya cursaron en algún momento de sus vidas en la UTN o en alguna otra universidad o facultad. Muchos también hicieron los cursos que proveen el gobierno. Entonces, hay varios de ustedes que ya tienen conocimiento. Yo veo por los grupos de Telegram que muchos ya tienen, principalmente los que me van entregando los trabajos prácticos, yo me doy cuenta que ya tienen noción, ¿sí? Nunca, nunca vamos a saber todo, nunca vamos a saber todo porque siempre vamos a estar aprendiendo, así es la vida. Y principalmente la vida del programador es siempre actualización, siempre conociendo nuevas tecnologías, siempre actualizándose a las nuevas versiones de las tecnologías que ya conoce. Así que somos eternos aprendices, principalmente cuando elegimos esa carrera de programación. Eh, pero en resumen, hay algunos de ustedes que ya tienen mucha noción, ¿sí? Ya saben cómo empezar. Sin embargo, están otros que nunca vieron programación en sus vidas, que todo lo que hablo les parece chino básico. Entonces, para que haya una equiparación entre los dos grupos, estamos haciendo esa nivelación, donde empezamos desde abajo, con algoritmos chiquititos, programitas chiquititos, conceptos muy básicos de la programación, para que dentro de varias semanas todos puedan estar con un nivel equivalente. De todas formas, si tienen dificultad, como ya les dije, podemos concertar una tutoría, tanto virtual como presencial. Es cuestión de ponernos de acuerdo y marcar un día, un horario para la recuperación. Bien, basta de chácharas, vamos a ver dónde estábamos. Yo les había dado un ejercicio la clase pasada muy sencillo, que era el ejercicio de la suma, ¿no? Escribir un algoritmo que permite el ingreso de dos números enteros y visualice su suma. Después en el grupo les propuse, que tendría que estar por acá, un ejercicio para la casa. Acá está justamente. Modificar el algoritmo anterior de forma que realice las cuatro operaciones aritméticas básicas, o sea, la suma, resta, multiplicación y división. Vi que varios lo hicieron. Varios lo hicieron acá. Muy bien. Estuvieron a full. Y hubo también compañeros que me enviaron el código por mensaje privado. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. Lo que quiero hacer es, para los que no pudieron hacer, vamos a hacer juntos acá. ¿Sí? Antes de hacer eso, vamos a repasar cuáles son los pasos para la resolución de problemas, porque en definitiva, la programación es resolución de problemas. El programador no es un picador de código, no es abrir un editor de texto y escribir código a lo loco. No. El desarrollador de software, él tiene una metodología, tiene pasos que seguir, es una persona metódica, es una persona ordenada. Por eso,
voy a repasar y ya preparé, para no perder tiempo de video, les preparé en día este grafiquito donde vemos las fases de resolución de problemas con algoritmos, que también está acá en el apunte, pero está como texto. Tenemos acá en el apunte. Creo que ustedes ya leyeron el apunte, ¿no? Yo les había sugerido que lo lean. Si no lo leyeron, léanlo, porque vuelta y media yo voy a tocar esos temas, yo voy a abrir el apunte y voy a mencionar esos temas, así que está bueno que ustedes lo lean y ya lo tengan en su cabecita. Pero acá tenemos la resolución de problemas con computadora, donde en base a esto yo creé ese grafiquito para que sea más fácil de entender. Volviendo al principio, ¿qué es un programador? Es alguien que resuelve problemas. Y aquí tenemos un problema específico. Tenemos dos caminos a seguir. Uno de ellos es el paso difícil, que por increíble que parezca, muchos eligen ese paso. Cuando el cliente les da un requerimiento o cuando les surge una necesidad, lo que hace el programador es directamente abrir su código y empezar a escribir, sin pensar. Recuerden que somos seres pensantes. Se supone. Hay gente que no piensa mucho. Y vieron que los mayores errores que cometimos en nuestra vida fue por actuar sin pensar. Así que eviten ese paso. Eviten el paso difícil, que es tener un problema y empezar a escribir código. ¿Por qué? Porque van a perder mucho tiempo haciendo pruebas, corrigiendo errores, y no van a terminar de entender lo que hicieron. Dentro de 2-3 meses, cuando tienen que retomar su código para agregarle un cambio, no van a saber lo que hicieron, porque nunca pensaron, nunca diagramaron, nunca lo planificaron, directamente escribieron código a lo loco, y así no hace un buen programador. Un buen programador sigue el camino de análisis preliminar, que es identificar, como ya hicimos en nuestros algoritmos, los datos de entrada, la información de salida y el proceso. O sea, para cada consigna que yo les dé, cada ejercicio que yo les dé, vamos a hacer ese paso de análisis preliminar. Ah, profe, pero no me gusta hacer. Lo lamento. No somos un cursito de programación de YouTube donde se copia código y después no saben adaptar ese código a otras problemáticas. Acá vamos a aprender a pensar, ¿sí? Entonces, el primer paso es el análisis preliminar, donde ya vimos que se obtiene esta información. Una vez que ya tenemos el análisis preliminar, viene la solución en forma de algoritmo. ¿Qué es lo que está acá? Tanto la declaración de variables para saber dónde se guarda los datos que se están trabajando. También tienen definición de variables por acá. Vamos a ver. Aprovechemos y vamos a ver todo para que después ustedes consulten. Tendría que estar programa, lenguaje. Les voy a ir mostrando en el apunte 2. Por eso les pasé el apunte 2 el otro día. Declaración de variables. ¿Qué es una variable? Una variable representa una zona de memoria en la cual se puede almacenar datos y modificarlos durante la ejecución del programa. O sea, a diferencia del código que está guardado en el disco duro o en algún lugar, la variable se guarda solamente en la RAM, en la memoria volátil. Es para que el programa almacene datos temporales.
Las constantes también se guardan en la memoria, pero los datos no pueden modificarse. Eso veremos después en ejemplos. Lo que quiero que ustedes entiendan es que la variable se guarda en la memoria RAM durante la ejecución del programa. Eso verán mejor también en sistemas de procesamiento de datos. Vamos a ver cómo la RAM trabaja con celdas, donde en esas celdas están nombradas con valores hexadecimales para indicar al programa dónde buscar los valores. Pero no vamos de la rama, no nos vamos de la rama. Así que acá tenemos la declaración la definición de variables en el apunte para que miren después. Y acá tenemos las variables declaradas junto con el diagrama, que son parte de la solución en forma de algoritmo. Bien, una vez que uno tiene la solución en forma de algoritmo, uno hace una pequeña prueba. Por ejemplo, si acá yo almaceno 2, acá yo almaceno 3, yo hago una pequeña deducción, ya puedo deducir que C va a tener 5 y es lo que se va a mostrar acá. Este algoritmo no es tan difícil de darnos cuenta cómo va a ser su salida, que va a ser una suma. En algoritmos un poco más complejos, veremos el concepto más adelante de prueba de escritorio. La prueba de escritorio es para determinar si la salida del algoritmo es correcta. Esa sería la prueba de calidad. Acá, a simple vista, ya nos damos cuenta que el algoritmo en el 90% está bien, 90% de seguridad que esté bien. Entonces, está ok. Pasamos a la codificación. ¿Qué es eso? Escribir, implementar el algoritmo en cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? Hay muchos lenguajes de programación. Hay lenguajes de programación más académicos, como Pascal, que es usado en universidades, porque es muy fácil. ¿Sí? Por eso estamos usando Pascal, porque es muy sencillo. Ah, profe, pero a mí me cuesta. Imaginen los otros. ¿Sí? Pascal es muy sencillo, por eso lo usamos en ese primer tramo. Más adelante veremos otros lenguajes como C y JavaScript. Pero la codificación entonces es el paso siguiente a este. Tenemos que primero hacer la solución en forma de algoritmo, probamos si vale la pena escribir código, si el algoritmo tiene coherencia, entonces lo codificamos. En caso que detectemos que esto no está muy bien, o acá en la codificación, si el programa no está funcionando como debería, yo voy a venir acá, voy a hacer el debugging, la depuración, y voy a corregir los posibles errores. Hay varios tipos de errores. No hay un solo error. Ustedes ya se habrán deparado con los errores de escritura, el error de la codificación. Corregimos errores. ¿Se acuerdan que en clase habíamos corregido errores? Pero hay dos tipos más de errores. Vamos a ver acá. Tiene que estar en el apunte 2. Perdonen que voy haciendo así a lo... Pero la idea es que sea más dinámica la clase. Tipo, no, tiene que estar en el 1. Lástima que no están conectados, así ustedes me guían también porque ya leyeron recientemente y van a saber mejor que yo. Compiladores, intérpretes de compilación, errores de programación. Acá el apunte 1, página 4. Cuando se ejecuta un programa se pueden ocurrir tres tipos. Los errores de compilación, que es lo que ustedes tuvieron, y yo también tuve uno. Si se acuerdan, yo quise compilar y me saltó un error. ¿Sí? Después tuve que corregir. Errores de ejecución y errores de lógica. Acá tienen la explicación de cada uno, pero en resumidas formas, error de compilación es cuando escriben mal, se olvidan un punto y coma, se olvidan cerrar un paréntesis, o una palabra que era mayúscula pone en minúscula, o una variable que declararon en minúscula la pone en mayúscula.
ese tipo de error de escritura, de codificación. Ya los errores de ejecución son errores donde el programa se compila, pero en la hora de ejecutarse produce una excepción o un error raro. Salta en la consola esos errores raros, ¿sí? Y acá da un par de ejemplos como división por cero y raíces pares de números negativos, que son cosas que no existen en las matemáticas, entonces nos va a dar un error de ejecución. Veremos después, vamos a ver ejemplos de eso. Y ya los errores de lógica son cuando el programa funciona, el programa nos tira resultados, pero no son los resultados esperados. Imagínense que quieren hacer una búsqueda de clientes y les muestre productos. O sea, entonces hubo un error en la lógica de crear las matrices en memoria, donde se trajo datos de un almacén de productos y no de clientes, por ejemplo. Son errores, muchas veces errores tontos, pero en códigos que son extensos, son muy fáciles de cometer. Si no lo cometimos todavía, vamos a cometer en algún momento, tanto ustedes como yo, así que no se preocupen, que eso van a entender. Perfectamente van a entenderlo. Bien, volviendo entonces a nuestros pasos. La depuración sirve para corregir alguno de esos tres tipos de errores. Y en la depuración lo que hacemos es volver ¿a dónde? Al algoritmo. Ah, profe, pero ¿puedo modificar el código directamente? No lo hagan, ¿sí? Modifiquen el algoritmo. Vengan acá, agreguen una formita, quiten la que sea, agreguen un desvío acá, lo que sea. Una vez que hicieron la corrección del algoritmo, vamos a seguir el paso natural, que es la prueba de calidad, y si está ok, modificar también el código. Modificaron acá, entonces modifican en el código. Hacen nuevamente la ejecución, si va bien, ok, y si no, vamos a retroceder acá cuantas veces sea necesario. ¿Alguna duda? Bueno, si tienen duda después me escriben en el grupo porque no estamos en vivo, ¿no? Es una cosita más como curiosidad. Vieron que la palabra debugging viene de bug, que es una palabra, un término muy conocido, una jerga informática muy conocida hoy día. Se usa para errores en los videojuegos. Yo vi hasta videos que referían a errores en el funcionamiento de autos, hasta mecánicos diciendo que el auto estaba bugueado, ¿sí? Es un término que viene de la palabra bicho, porque en los años 50 las computadoras eran con cables, eran cableados y con válvulas, ¿no? Y muchas veces quedaban animales, por ejemplo mariposas nocturnas, quedaban presos en esas válvulas y el programa dejaba de funcionar. Las computadoras ocupaban pisos enteros y se sobrecalentaban demasiado. Entonces no se cerraban las ventanas de esos pisos para que no se queme nada. Se mantenía todo abierto. Y siempre entraban esos bichos nocturnos y quedaban presos ahí en lo que eran los circuitos. Y provocaba errores. De ahí nació el término de debugging, que es desbichar o quitar los bichos del programa. No se refiere a los virus. Hoy muchos creen, no, es porque es por los virus. No es por los virus. Es por los errores de programación que hoy son puramente digitales, pero antes eran computadoras más mecánicas y cualquier bicho, cucaracha, insecto que se metía ahí podría provocar un error. De ahí nació el término. Pero bueno, si tienen alguna duda referente a esto que vimos acá, en el grupo de Telegram pueden consultar. Lo que voy a hacer ahora es ayudarles a los que no pudieron y dar una alternativa a los que sí pudieron, porque yo vi que varios hicieron el algoritmo.
Pero si no lo hicieron, acá hay un compañero que envió las operaciones. Observen que él agregó varias variables para almacenar los demás valores y agregó más líneas de código. Agregó acá las operaciones. Observen que la suma, la multiplicación, faltó la resta, ¿puede ser? Parece que sí. La multiplicación es el asterisco. La división entera hacemos con la palabra clave div. En Pascal la división entera es con div. Es con números reales. Vamos a usar la división, la barra de división. Pero en ese caso, como es número entero, vamos a usar div. Hablando de número entero, estamos hablando de tipos de datos, ¿no? Que también tiene que estar acá en el apunte número 2. Yo vi por acá. Justamente abajo de las variables teníamos que tener tipos de datos, ¿no? Operadores lógicos. Acá tienen los operadores, miren. El cociente es la división real, pero para Pascal vamos a usar div en lo que es división entera. Tenemos también... Ah, profe, pero Pascal no está ahí en ese apunte. Está en el otro. Está en el libro de Pascal que les pasé el otro día. Vamos a ver por los procedimientos, funciones, tipo de datos. No, no está acá. Hace años lo escribí ese apunte, así que... Y nunca lo leo de arriba abajo, siempre lo voy mirando así, entonces no memorizo dónde están los tipos. Tiene que haber un cuadrito de tipo de datos, ¿no? Si yo no les pasé, o se me pasó. Estructura, vamos a ir despacito. Ustedes después avanzan esa parte, ¿no? Aprovechen para cebar un mate. Funciones, variables, declaración de variables, constante, reglas. Acá está muy bueno esto. Acá abajo están los tipos de datos, como pasé de largo, ¿no? Es las reglas para los nombres tienen que ser seguidas, ¿sí? El nombre debe empezar con un carácter alfabético, por ejemplo, N1. Los demás tienen que ser letras, números o un subrayado. No usen arroba para las variables, no usen símbolo de moneda, no usen asterisco para las variables, usen siempre números y letras, pero siempre que empiece con una letra, carácter alfabético. No se pueden usar las palabras clave como nombres de variables, por ejemplo, como vimos, div es una palabra clave de Pascal para realizar división, así que no puedo llamar una variable como div, por ejemplo. Y elegir nombres claros y que sean representativos, demostrando con facilidad el dato que las variables deben guardar. Como habíamos dicho ya en la clase anterior, nosotros, por ejemplo, para el algoritmo de los números, usamos A, B y C porque son notaciones algebraicas. Pero si yo tuviera que almacenar un nombre o una fecha, yo no voy a llamarla A, B, C, X, X1, X2 y Z. No, yo voy a llamarla nombre, fecha, edad. Voy a usar nombres que indican fácilmente qué almacena, qué tipo de valor o qué naturaleza tiene el valor que almacena ese dato. Recuerden siempre eso. Y acá estamos en la parte que yo quería, los tipos de datos. Entero son números sin coma decimal. Real, números con coma decimal. Carácter, una sola letra, un solo número, un solo símbolo, una arroba, un punto, pero uno solo. Cadena de longitud fija y cadena de longitud variable, vamos a unir, vamos a
resumirlo en cadena nada más, que significa texto. Cuando quieren almacenar texto de más de una letra, entonces vamos a usar cadena. Registro, que es para almacenar estructuras, que veremos más adelante. Y arreglo es para almacenar matrices, que veremos más adelante. Por ahora vamos a usar entero, real, carácter y cadena, ¿sí? Esos serán los que vamos a usar primero, por lo menos en los primeros meses de programación. Bien, hay otros conceptos que después vamos a ir retomando, así que por ahora lo minimizo. Vamos entonces a la parte entretenida, la parte que les gusta. Vamos a la consigna nuevamente. Había que agregar las 4 operaciones, ¿no? Agregar las 4 operaciones aritméticas, bla, bla, bla. Vamos a tener que agregar a ese programita que teníamos acá, vamos a tener que agregar la multiplicación, la división y la resta, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es modificar esto. En realidad, es otra consigna, así que voy a agregar otro, voy a copiar esto, a ver si puedo copiarlo. Voy a crear otro, por suerte me queda acá, pero no voy a borrar este voy a dejar como está. Voy a modificar un poco esto. La consigna entonces, escribir un algoritmo que ingrese los valores y visualice las 4 operaciones básicas, ¿no? Las 4 operaciones aritméticas básicas. El análisis preliminar, datos de entrada son los mismos, 2 números enteros. La info de salida cambia porque serían la suma, la resta, el producto y el cociente. Y el cociente de los números. O la resta y la división, la multiplicación, como quieran. El proceso es aplicar el operador correspondiente a los 2 números. Ahí a cada operación va a corresponder un operador. De esa forma lo resumo, ¿sí? Si ustedes explicaron de otra forma, no importa. Profe, lo hice más largo. Profe, lo hice más corto. Lo que importa es que se entienda. Profe, yo no hice eso. Mal. Profe, yo directamente escribí acá. Mal. Tienen que hacer esto. Sí o sí. Si no, no aprueban mi materia. Tienen que hacer eso. Variables. Yo vi que el compañero nos mandó, hizo bien el ejercicio, ¿sí? Hizo bien. Y había declarado varias variables. ¿Está bien lo que hizo? Sí. Está bien. Pero yo, en mi caso, voy a usar esas 3 nada más. Porque recuerden que las variables, su valor cambia en el tiempo, cambia durante la ejecución del programa. Entonces no voy a tener problema de usar esas mismas 3 para todo. Y profe, ¿cómo sería eso? Vamos a ver acá en el paso a paso. La resolución del algoritmo, los pasos son la clave para utilizar solo esas 3 variables. Por ejemplo, ingresa el primer número, ingresa el segundo número, hasta acá estamos. Realizo la suma y muestro la suma. A continuación, yo voy a sacar por ahora esa flechita acá, voy a sacar el fin porque todavía no va a terminar. A continuación yo voy a agregar flujo de ejecución.
voy a agregar proceso y voy a C, el valor que ya tenía C, yo voy a reemplazar por la resta de A y B. Pero, profe, ¿no se borra el valor de la suma que tenía C? Sí, se borra. Y no es un problema. En este caso no, porque ya se mostró la suma acá arriba. Ya se mostró la suma. Entonces, el usuario ya tuvo la salida. Para que sea más sencillo, yo voy a cambiar esto, para que sea más fácil de entenderlo. Yo voy a poner suma, dos puntos de espacio y el resultado de la suma, ¿sí? Si quieren dejar como estaba, déjenlo como estaba. Yo lo cambio para identificar mejor cada parte del algoritmo. Lo mismo voy a hacer para las otras operaciones. Sigo la ejecución. Proceso. Y la siguiente sería a C, le voy a asignar A multiplicado B. Perdón. Antes de esto, antes de reemplazar el valor acá de C que tiene la resta, yo tengo que mostrar la resta. Entonces, voy a mostrar acá resta concatenado con el valor de C, que es el resultado. A continuación, flujo de ejecución, multiplicación, subo un poco esto, multiplicación, nuevamente flujo de ejecución y el producto. Observen que todos los resultados están almacenados ¿a dónde? En C. En distintas instancias de tiempo, en distintas instancias de ejecución, en distintos pasos de ejecución, yo voy a tener distintos valores en C porque es una variable. Su valor varía. A continuación, vamos al siguiente. Déjenme hacer un espacio de nuevo acá. Nuevamente, a C le asigno A dividido B. Profe, no era div. En la notación de diagrama de flujo o de pseudocódigo, lo que es algoritmo, no, es la barra de división. Después cada lenguaje implementa de su manera. Pero la notación universal es esta, la barra de división. Nuevamente el flujo y nuevamente muestro la salida, que en ese caso sería el cociente o la división, que sigue estando en C. O sea, ahora está en C. C ya no tiene la multiplicación, sino que tiene la división. Yo voy a... Ahí está. Hacer más despacio porque... Profe, ¿quedó largo? Sí, quedó más largo. Pero de todas formas los pasos son precisos, definidos y serán finitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de mostrar la división, yo voy a agregar esto y fin de mi algoritmo. Usé solo 3 variables. Profe, yo usé 6 variables, usé 7 variables. No importa. Cada uno lo soluciona de la forma que quiera. Después si quieren mejorarlo, si quieren acortarlo, eso ya es un proceso que el programador lo hace.
¿Cuál es la ventaja de usar muchas variables? Es que no tienen que agregar tantas veces esto, sino que con una sola salida ya muestra todos los resultados y ese algoritmo se haría más corto, no se haría tan largo, ¿no? Tan alto. ¿Y cuál sería la ventaja del enfoque de pocas variables? Ocupa menos espacio de memoria, obviamente, porque va a estar el espacio de memoria para el código del programa y solamente 3 variables. Así que no va a ocupar casi nada de memoria. Obviamente que estamos en épocas de petabytes y de terabytes y no, eso no importa, ¿no? En realidad no importa. Pero en ese caso sería un poco sí, más óptimo en lo que es la gestión de memoria. Pero cualquiera de los enfoques tiene sus ventajas y desventajas. Ninguno es perfecto, así que háganlo como quieran. Muy bien. Teniendo el algoritmo ya realizado, después les mando también, después les voy a mandar, les voy a compartir. Ahora tengo que modificar ese programa y lo voy a modificar acorde mi algoritmo. Entonces, para eso, yo voy a... ¿Dónde tenía? Acá está. Yo voy a... Acá está. Para seguir esos pasos, ¿no? Tenemos el algoritmo modificado. Prueba de calidad. Está bien. Tendría que funcionar. Y voy a la codificación. Vamos a codificarlo. Esta parte es igual. Observen que ya pensamos la solución del algoritmo, así que no voy a tipear código a lo guaso. No, yo voy a saber lo que estoy haciendo porque ya definí los pasos pensando antes, ya pensé. Entonces hasta acá va a ser lo mismo, y es más, hasta acá va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar es a partir de resta, donde modifico nomás lo que está acá, realizar la resta, modifico este simbolito y mostrar el resultado menos. Yo no voy a modificar como hice acá, porque no quiero perder tiempo, ¿sí? Pero vamos a ver acá el siguiente. El siguiente paso sería el producto, lo mismo. Realizar la multiplicación. Recuerden que la multiplicación es con asterisco y el resultado A multiplicado por B es igual a C. Acá yo voy a mostrar con X porque en la escuela aprenden de esa forma, ¿no? Y realizar la división. Vieron que no era tan difícil. Si es número entero, si es número real, es con la barra. Pero si es número entero, como ya los compañeros nos mostraron, es con div. Y mostramos el resultado. Y acá sí yo voy a poner la barrita de división. La pausa sigue estando al final para que todo eso se interrumpa en caso de que quiera abrirlo con doble clic. Vamos a guardarlo. Lo guardamos. Vamos a compilarlo. Donde yo lo tenía en el escritorio, ¿no? Ya tengo compilado del otro día acá. Lo que voy a hacer es volver a compilarlo, porque si yo vuelvo a compilar, se va a compilar nuevamente con el código añadido. Así que rpc suma.paz. ...37 líneas compiladas, aparentemente
compiló bien. Observen que cuando se compila un programa, tenemos el código fuente, que es el código que escribí, el código escrito en un lenguaje de programación. Siempre cuando yo diga código fuente, me estoy refiriendo al programa que ustedes escribieron en un lenguaje de programación. Cuando se compila, se genera un código objeto, que es el punto O. Si yo abro esto, directamente no va a encontrar. No va a saber interpretar, porque ese programa está compilado. Ese proceso yo también había detallado acá. Acá está, miren. Tenemos el programa fuente, que es esto, el código escrito en lenguaje de programación. Tenemos la compilación, que es lo que hacemos acá. La compilación con la FPC. La compilación genera un programa objeto, que es el punto O, que a su vez se enlaza con las bibliotecas del lenguaje. ¿Dónde está? Acá está. Se enlaza con las bibliotecas del lenguaje para mostrar en pantalla. Todas esas funciones, write, readline, tienen que estar en alguna parte. ¿Y están a dónde? En las bibliotecas que se instalan cuando se instala el lenguaje de Free Pascal. Se enlaza con nuestro programa, se mezcla todo eso con nuestro programa y genera el archivo ejecutable, que es este. Así que en el apunte tienen todo detallado ese proceso, ¿sí? Vamos a probar nuestro programita y observen que nos muestra el resultado, ¿sí? Acá tenemos el resultado de las distintas operaciones. Tienen, yo vi que varios hicieron con bucles, todo. Lo que no entendieron, no se preocupen, que veremos después, ¿sí? Los que ya tienen más conocimiento, sean un poco pacientes, porque algunos de sus compañeros, varios de sus compañeros nunca vieron programación y les va a costar, ¿sí? Les va a costar un poco, así que sean pacientes con sus compañeros que están recién empezando. Vamos a hacer una pequeña pruebita más. ¿Qué se me ocurre? Observen. Vamos a ingresar 8 y vamos a ingresar 0. ¿Qué pasó acá? Vamos a ingresar 78 y voy a ingresar como segundo número 0. ¿Qué pasó acá? Si funcionaba. Vamos a ver acá en la terminal. Vamos a ver acá. Sigue llamando suma, ¿eh? No importa. Vamos a ver acá qué pasa. Vamos a ingresar 5 y como segundo valor vamos a ingresar 0. Observen. Runtime error, el error 200, en la ubicación de memoria, que es ese hexadecimal, y nos da esos detalles, ¿sí? Runtime significa ejecución. Error de ejecución. ¿Se acuerdan que vimos acá los distintos errores de programación? En la parte 1 era los errores de programación. Y se acuerdan que vimos que en los errores de ejecución, ¿no? Runtime, error de ejecución, nos decían que si bien comprende lo que escribimos, no puede ejecutar porque son cosas que no existen. Por ejemplo, miren, división por 0. Yo puedo realizar una suma de 5 más 0. Sí, sigue siendo 5. ¿Cuánto sería A menos 0? 5 menos 0. 5. 5 por 0.
¿Cuánto sería? 0. Pero ¿cuánto sería 5 dividido 0? Ah, profe, sería 0. No. Sería 5. No. No se puede. No existe la división por 0. Sí, yo puedo hacer 0 dividido 5, que sería 0. Pero 5 dividido 0, yo no puedo. Entonces, el segundo número, si es 0, yo tengo que realizar la suma, la resta, el producto, pero no la división. Más bien, para que no pase eso, yo tengo que mostrar acá un mensajito de no se puede dividir por 0, por ejemplo. Es más, eso hacen las calculadoras. Si yo hago, por ejemplo, acá 5 por 0, 0. 0 dividido 6, 0. Pero si hago al revés, 6 dividido 0, ¿qué dice? No se puede dividir entre 0. Entonces, esta verificación tendré que agregar acá en mi programa. Vamos a ver cómo podemos hacer. Para esto, acá en esta parte de la división, yo voy a tener que hacer un desvío de flujo. Vamos a tener que hacer un control de flujo. Y para eso, vamos a usar las estructuras de control. Eso veremos con más detalle en próximas clases, pero para que tenga una introducción breve, sería este símbolo. El símbolo de decisión se emplea para especificar decisiones y realizar operaciones en forma condicional. O sea, vamos a agregar una condición a nuestro programa. Vamos a utilizar entonces este símbolo con la condición acá en el medio. Si esa condición se cumple, la ejecución va a ir hacia la izquierda, y si la condición no se cumple, va a ir hacia la derecha. Yo puedo usar así o puedo usar así. Vamos a usar esta porque me gusta más, ¿sí? Pero en definitiva, vamos a añadir una decisión a nuestro programa para que haya un desvío del flujo de ejecución en caso de que el valor B sea 0. Porque si es 0, yo tengo que desviar esto. Yo no tengo que dividir, sino que voy a mostrar un mensaje de error. ¿Se entiende? Entonces vamos, manos a la obra. Vengo nuevamente a mi algoritmo. Voy a partir de la división, yo voy a cortar acá. Ahí está, lo dejo así. Hasta producto, excelente. No tiene que dar ningún problema. Pero antes de dividir, yo voy a agregar decisión. Es el rombo. ¿Y qué voy a preguntar acá? Voy a preguntar si, o sea, la condición es si B es igual a 0. Si B es igual a 0, entonces vengo hacia la izquierda. Voy a poner verdadero. Yo, en lugar de usar sí y no, yo voy a utilizar verdadero y falso, porque están viendo eso en matemática y si no vieron, lo van a ver pronto. Así que para ya acostumbrarse a la terminología de álgebra booleana, de decisiones lógicas y todo eso, vamos a usar verdadero y falso en lugar de sí y no. Entonces tenemos verdadero por un lado, en caso de que se cumpla, y falso por otro, en caso de que no se cumpla. Después veremos mucho más detallado lo que son las condiciones, las condicionales, ¿sí? Pero
Si b es igual a 0, entonces, ¿qué se hace? Voy a mostrar el mismo mensajito que está en la calculadora de Windows, ¿no? La cerré. Entre comillas, porque el literal de cadena es texto, ¿sí? Yo voy a escribir, no se puede dividir entre 0. No se puede dividir entre 0. Y en caso que sea falso, que b no sea igual a 0, ¿qué hago? Divido, realizo la división, muestro el cociente y recuerden que el programa siempre tiene que ir a un fin. El programa tiene que llegar acá. Siga el camino que siga, tiene que terminar acá en el fin. Entonces vamos a usar, yo voy a usar esta línea, lo pongo acá, quito la flechita porque eso no va hacia arriba, ¿no? Botón derecho, propiedades, flecha de finalización que sea ciega, y más bien voy a unir con esta flechita. De esa forma me aseguro que el algoritmo llegue a ¿dónde? Al fin. Pongan atención siempre en esa sintaxis, ¿sí? Entonces observen que una vez que llega, que realiza la multiplicación, antes de realizar la división va a preguntar, ¿b es igual a 0? Si es verdadero, no va a dividir, sino que va a mostrar que no se puede dividir entre 0. Y si es falso, va a dividir y mostrar la división. Eso se llama desvío de flujo. Pero, profe, ¿cómo se implementa eso en Pascal? Vayan al apunte de Pascal. Tienen que tenerlo por acá. Introducción a Pascal. Acá en el apuntecito de Pascal tienen... Acá tendrían las condicionales. Declaración de variable, asignación. Acá tienen la sentencia condicional. If, ¿no? Es el rombo, el equivalente al rombo. Si b es igual a 0, entonces se muestra un mensaje. Y si no, se divide. Acá tiene un ejemplo de cómo se usaría. Pero vamos a hacerlo ahí en el programa nomás. Cualquier cosa, lean el apunte. Vamos acá entonces. Antes de la división. Vamos a agregar if. Abrimos, cerramos paréntesis y then. Para dejarlo más claro al código, yo voy a agregar un begin y un end en cada bloque, ¿no? Por ejemplo, acá begin y end. Else begin y end. ¿Qué tenemos acá? Si es este rombo. Si b es igual a 0, entonces, que es la verdadera, se muestra este mensaje, o sea, con un write o write line. Entonces, write line, Pascal usa comillas sencillas, no se puede dividir entre 0. Y si no, se va a hacer esto. Realizar la división, como está acá, y mostrar
el resultado. Venimos acá. Observen que yo agrego una tabulación. Cada bloque nuevo, una tabulación. Bloque nuevo, una tabulación. Y de esa forma yo tengo implementado en Pascal el rombo, que es el sí, entonces, o la decisión. Vamos a guardar y probemos de nuevo. Compilo, limpio la pantalla, compilo, se compiló bien, lo ejecuto, vamos a ingresar 9 y vamos a ingresar 5, me muestra bien, pero ahora vamos a hacer con 0, 9 y 0, y observen que me muestra ya el mensajito de no se puede dividir entre 0. Así que nuestro algoritmo y nuestro programa funcionan. En esta primera ejecución tomó el rumbo de la derecha, o sea, vino por este lado, o sea, vino acá por abajo. Pero en la segunda ejecución tomó el rumbo de la izquierda, que es este lado, o sea, la parte de arriba. Y de esa forma, entonces, chicos y chicas, nosotros implementamos el desvío de flujo. Una cosita más, se habrán dado cuenta que estoy usando un editor que me da colorcitos, me agrega automáticamente las tabulaciones por cada bloque, un poquito más colorido, más lindo, ¿no? Ese editor se llama Hedit y ya está en los escritorios GNOME de Linux. Si tienen Linux como escritorios GNOME, ya lo tienen o tienen equivalente. Profe, yo estoy usando Windows. Si están usando Windows, acá yo les dejé y voy a compartir con ustedes en el aula virtual este enlace para que lo descarguen y lo instalen. Después lo personalizan. Yo, por ejemplo, yo vine a editar preferencias y habilité mostrar números de líneas. Vieron que la otra vez buscábamos números de líneas y no, en bloc de notas tenía que mirar abajo. No, acá podemos mirar el número de línea, resaltar la línea actual para que muestre clarito y sepas dónde estás. También la sangría automática para que agregue la indentación. Tipografía y colores. Colores, el color que más les guste. Yo elijo siempre un oscuro para que no me dañe la vista más de lo que ya está. Y acá hay complementos que yo directamente no lo agrego. Está bueno ese editor porque acá abajo pueden elegir qué coloreado quieren dar, si Pascal, si PHP, si Java, si Ruby, si Visual Basic, lo que sea. Pueden elegir acá abajo y de esa forma su programa, su código fuente va a lucir un poco más bonito, ¿sí? Profe, ¿puede instalar VS Code o ya hablamos. No vamos a usar, yo no voy a usar editores que les haga todo el trabajo gratis, ¿sí? Yo prefiero que ustedes escriban el código por sí mismos. Ya año que viene, cuando trabajemos en proyectos, entonces sí vamos a usar los editores para ganar tiempo, ¿sí? Pero por ahora no queremos ganar tiempo, queremos ganar conocimiento y experiencia. Así que háganme caso, utilicen o bloc de notas o utilicen ese programita Hedit que les voy a pasar el enlace, ¿sí? No facilítense la vida porque así no se aprenden las cosas. Y bueno, chicos, colorín colorado, se ha terminado la clase. No rima, ¿no? La clase se ha terminado, ahora sin rima. Cualquier duda que tengan pueden consultarme en el grupo de Telegram. Y el lunes, la próxima clase, vamos a seguir con eso, también pueden consultar. Y vamos a ver más ejemplos con desvío de flujo.